¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos con la información más relevante aquí en Star TV Noticias. Le agradezco mucho que esté con nosotros con la información más relevante que está aconteciendo ahorita en México y en nuestro país, en diversas partes del mundo. Y pues bueno, sin más preámbulo, comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que se suspendan las clases en este juego que se va a celebrar entre Corea del Sur y México en Guadalajara. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que lo ideal es que se suspendan las clases y que las labores o que los trabajos de oficina en esta ocasión por este día valga la redundancia, vía home office o a distancia, con el objetivo de que haya una mejor movilidad, la seguridad vial y la eficiencia de los servicios públicos ante la llegada masiva de visitantes a Guadalajara por el tema de la Copa Mundial de la FIFA 2026, emitió un decreto para establecer esquemas de teletrabajo y la suspensión de actividades escolares en la Ciudad de México y en la zona metropolitana de Guadalajara para los juegos programados en esta sede. Este decreto presidencial no establece medidas para Monterrey, aunque tiene programado un juego para el miércoles, más bien tuvo un juego programado para este miércoles 24 de junio, ya fue el partido, pero en el tema del partido de México contra Corea, este decreto sí abarca la Ciudad de México y Guadalajara. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación por la propia presidenta instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a implementar trabajo a distancia o o modalidades flexibles para las 3 fechas clave, porque todavía falta otra fecha en donde va a jugar México contra Checa. El día de ayer, el miércoles 17 de junio, la jornada presencial en dependencias federales concluyó a las 3 de la tarde y el resto del turno se desarrolló a distancia. Ese día quedó así programado por el encuentro entre Uzbekistán y Colombia, ahí en el estado de Ciudad de México, que estuvo abarrotado. Gran parte de colombianos se dieron cita ahí en el Estadio Azteca para el tema del partido México contra Corea, que está programado en el Estadio Guadalajara para las 7 de la noche. El decreto exhorta al sector privado y social a sumarse a esta iniciativa, invita a las empresas a otorgar facilidades para que sus trabajadores realicen trabajos a distancia en actividades administrativas no esenciales este 18 de junio, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara. Quedan exentas de estas disposiciones los trabajadores del Estado cuyas funciones requieran presencia física obligatoria, naturalmente el sector salud, protección civil, seguridad ciudadana, así como las personas que laboran en aduanas y en servicios estratégicos de energía, agua, telecomunicaciones y transportes. También quedan excluidos los funcionarios directamente involucrados en la organización y logística de la Copa del Mundo. Se le exhortó también a la SEP a suspender actividades desde el turno vespertino del 17 de junio y para el tema del 24 de junio, que todavía es la siguiente semana, se prevé una suspensión general de actividades. Vamos a ver qué dijo la presidenta. Porque para evitar que haya congestionamientos hoy en la noche, por si está lloviendo muy fuerte en las tardes en la ciudad. Entonces, para evitar que haya mucho congestionamiento para llegar al estadio y que haya problemas alrededor de la zona, se orienta a que hoy a las 3 de la tarde, aunque no sea partido de la selección, pero es partido aquí en el Azteca, en el Ciudad de México, se pueda dar el día libre a las 3 de la tarde para que pueda haber mejor movilidad en toda la ciudad. Y mañana hablamos con el gobernador de Jalisco, habló personalmente Luisa María, también se orienta a que, y también las clases, ¿no? Las labores administrativas, obviamente, de oficina, y las clases que hoy a las 3 puedan suspenderse para que no haya tráfico en la ciudad y se pueda acceder al Azteca, al Ciudad de México. Y mañana en Zapopan, en Guadalajara, en Zapopan, en los municipios conurbados. Y ya el próximo jueves también
que pueda desde la tarde pues dar libertad para que la gente pueda ver o en los fanfest o en los lugares donde se colocó las televisiones para ver el partido, o cada quien lo pueda ver con su familia en la noche. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ahí está México contra Corea del Sur. Vamos a ver en qué termina, vamos a ver en qué depara. Pues sí, hay muchas expectativas y sobre todo, efectivamente, el país está recibiendo una alta concentración de visitantes de diversas partes del mundo, sobre todo de América Latina, de Centroamérica, de otros países, de Europa, bueno, de otros continentes como Europa, de África, bueno, en fin, sobre todo no se diga de los invitados, los turistas de Corea del Sur que ya están en suelo mexicano. Seguimos. Ahí mismo la presidenta Sheinbaum en la mañanera pues hizo de preguntas al aire, más bien haciendo cuestionamientos de cuál era el propósito de que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores pues haga sus manifestaciones en las inmediaciones del Estadio Azteca o que marchen rumbo al Estadio Azteca. La presidenta fue muy enfática al preguntar que qué sentido tiene que estas organizaciones o este sindicato o esta coordinadora pues trate de llevar sus manifestaciones hacia donde está la concentración turística. Ella dijo que no está en contra de la libre manifestación, sin embargo dijo que no tenía ningún sentido que pues la CENTE lleve esta marcha convocada hacia el Estadio Ciudad de México y pues bueno, dijo qué caso tiene que marchen al estadio, dijo ¿para qué? Dijo durante la mañanera ahí en Palacio Nacional. La presidenta sostuvo que su gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo con los maestros y afirmó que los dirigentes de la coordinadora tienen interlocución permanente con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, el Instituto, bueno, el ISSSTE está muy largo, el Instituto de Seguridad, el ISSSTE. Dice, puede haber diálogo, dice, o sea, eso nunca no se ha negado, afirmó la presidenta Sheinbaum, quien insistió en que las negociaciones deben realizarse con las representaciones sindicales reconocidas. La presidenta también señaló que muchos de los más radicales del grupo, de este grupo son los que no tienen representación, dice, o sea que los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganarán en la representación de los maestros. Asimismo, acusó a una conciencia entre posiciones extremas de distintos signos políticos. La derecha llamó a la violencia por lo que vimos aquí, dijo, la ultraderecha llama a la violencia y supuestamente el radicalismo de izquierda también. Pese a las diferencias, reiteró su reconocimiento al Magisterio Nacional y adelantó que buscará consultar directamente a las bases docentes sobre temas pendientes relacionados con el sistema educativo. La movilización de la coordinadora ocurre tras 16 días de paro nacional y en medio de las exigencias del movimiento para reabrir negociaciones sobre demandas laborales y de seguridad social. Pues sí, pues es que tienen tomadas distintos parques centrales, distintas plazas públicas de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, bueno, hasta de Zacatecas. Vamos a ver lo que dijo la presidenta. Pero en el tema de la negociación para temas laborales, puede haber diálogo, pero en los temas laborales hay representaciones. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ¿qué caso tiene que marchen hoy al estadio? ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué? Y muchos de los más radicales del grupo, de este grupo, son los que no tienen representación. O sea, los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros, que fueron dirigentes en alguna ocasión, pero ya no. Por eso digo que se juntan los extremos. La derecha llama a la violencia, porque lo vimos aquí, la ultraderecha llama a la violencia. Y supuestamente el radicalismo de izquierda también.
Bueno, pues ahí está el llamado de la presidenta Sheinbaum, pues dice que no tiene ningún sentido estar marchando hacia el Estadio Azteca, hacia el Estadio Ciudad de México. Recordemos que todavía faltan más partidos dentro de este coloso de Santa Úrsula y pues la coordinadora, acostumbrada a chantajear, a buscar perjudicar, siempre, ¿qué es lo que quiere? Dice la gente, ¿qué es lo que quiere la coordinadora? Pues esto, ¿qué más va a querer? Esto, dinero. Seguimos. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, pues hizo un llamado a todos los militantes de Morena, a los que son solo militantes y los que son militantes y tienen un cargo público. Dijo, exhortó, invitó, conminó a todos los militantes de Morena a no acudir al Estadio Azteca y a estar cerca del pueblo en los festivales estos conocidos como los Fan Fest o en otro cualquier lugar, menos acudir al estadio dados los precios y pues los costos exorbitantes. Dijo que este tipo de diversiones no pues comulgan, dio a entender pues con los principios de Morena. La dirigencia nacional a cargo de Ariadna Montiel llamó a que ninguno de la militancia acuda a un partido del Mundial en el Estadio Ciudad de México con boletos de 120,000 pesos. Dijo, pues pidió estar con el pueblo en el Fan Fest. En el que este clima mundialista de la FIFA 2026, la presidenta de Morena dijo, así como la presidenta Sheinbaum estuvo cerca de los ciudadanos, quienes militan en el partido deben de seguir el ejemplo. Dijo, respetamos y felicitamos a quienes pueden tener el dinero para comprar un boleto para ir al mundial e ir y ser parte de la fiesta. Dice, nosotros consideramos que quienes militamos en Morena debemos estar con el pueblo. Dice, esto es importante porque nosotros debemos ser ejemplares en nuestro actuar y nuestra presidenta nos puso el ejemplo de estar con el pueblo. Celebró que la inauguración de la Copa de la FIFA salió muy bien, a pese a los intentos de sabotear esa inauguración. Y pues ahí está, ahí estamos viendo las imágenes. Bueno, ahorita les digo mi comentario. Vamos a ver lo que dijo la presidenta. Necesitamos a quien puede tener los recursos para comprar un boleto para el Mundial e ir a ser parte de esta fiesta. Nosotros consideramos que quienes militamos en Morena debemos de estar con el pueblo. Ojalá que ningún compañero o compañera ande ahí en el estadio con boletos de 120,000 pesos. Hay que estar con el pueblo en el Fan Fest, que ahí podemos entrar de manera gratuita y verlo también con la familia, con los amigos. Esto es importante porque nosotros debemos ser ejemplares en nuestro actuar y ya nuestra presidenta nos puso el ejemplo de estar con el pueblo y a pesar de que hubo todos los intentos de que esto no saliera bien, pues salió muy bien y la selección fue la que lo hizo mejor. Así que desde aquí nuestra felicidad. Pues bueno, pues yo pienso que si alguien quiere pagar el boleto de 100,000 pesos, de 200,000 pesos, de 120,000 pesos, de 300,000, el boleto que ellos quieran pagar, y si la gente tiene las posibilidades de pagarlo, sea de Morena o no sea de Morena, ese es su problema. Si la presidenta quiso ir a estar en el Domo Galeana, de los hermanos Galeana, ahí en la Ciudad de México, y ella no quiso ir al estadio, pues ese es también problema de la presidenta. Si la presidenta, pues ella quiere ser modesta, sencilla, no gastar, y lo que guste y mande, pues ese es tema de la presidenta. Pero si hay alguien que sí quiere, que sí lo puede pagar, que sí quiere estar, pues no está prohibido. No es algo prohibitivo, no es algo que sea malo, no es un delito, ¿no? Ahora sí, que Morena pregona que la cuarta transformación, que somos el primero del pueblo y que, que todos monjes tibetanos y la pobreza franciscana, que muchas veces queda en discurso, porque cuando hacen sus reuniones ahí en Palacio Nacional está lleno de lo que decía su ex líder, camionetas machuchonas. Eso es punto y aparte. Pero pues bueno, si hay alguien que quiera comprarlo, ese es su problema. Dicen en mi pueblo, tiene otro nombre. Pero pues, ahora sí, como dicen por ahí, cada quien, ¿no?
Seguimos. En la Ciudad de México, un trabajador, que valga la expresión, trabajaba al interior del Estadio Azteca, pues ¿qué cree que hacía el señor ahorita durante las fiestas del Mundial? Pues ponía a rentar su gafet de acceso al Estadio Azteca para poder accesar a todos los partidos de fútbol. Pasado de listo, pues fue detectado por las máximas autoridades, las autoridades, los de seguridad del Estadio Azteca de la FIFA, y detectaron que este señor pues lo que hacía era pues rentar, vender, alquilar sobre todo el gafet para que la gente pudiera accesar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a esta persona que intentó rentar esta acreditación por medio de las redes sociales. Este miércoles 17 de junio se identificó al detenido Armando N., quien trabajaba en el área de restaurantes, imagínense, dentro del Estadio Azteca. Aprovechando su acceso privilegiado al estadio, este señor decidió buscar un beneficio económico extra y publicó una oferta en Facebook donde ponía en renta su acreditación oficial bajo la promesa de que permitiría ingresar a todos los partidos de la justa mundialista. Dicha maniobra fue detectada por el personal de seguridad de la FIFA. Qué hombre tan burro, de veras. Encargado de monitorear el uso correcto de las licencias, de las acreditaciones. Pues eso no es licencia. La acreditación que rentaba Armando N. era en el área de Hospitality, una de las zonas más exclusivas de ahí del Estadio Azteca. Tras dar el aviso correspondiente a las autoridades, agentes de la Policía de la Ciudad de México procedieron con la detención del trabajador ahí en las inmediaciones del inmueble. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad para determinar su situación jurídica por el mal uso del documento oficial de la FIFA. Bueno, de entrada la FIFA no es ninguna autoridad aquí en nuestro país. Dos, pues habría que ver qué le puede fincar el Ministerio Público de delito. A lo mejor uso y atribuciones o usurpación de identidad, no sé. Que ahí ayúdenme, por favor, a qué delito se le puede poner ahí o qué delito le puede imputar. Imagínense, tendrían que hacer todo un papeleo porque el Ministerio Público lo tiene que consignar, la policía lo consigna al Ministerio Público y el Ministerio Público pues tiene que hacer algo con el detenido, no lo puede tener más de 72 horas allí. Y pues tienen que llevarlo ante un juez y el juez va a decir, ¿y esto qué? No hay que hacerles perder el tiempo a los jueces, también tienen un montón de trabajo los jueces. Los jueces tienen, no se imagina de trabajo, pero no se imagina, una barbaridad de cosas y asuntos que dirimir, que resolver, las controversias, como para que la policía vaya y le diga, oiga, pues es que quería rentar su acreditación. El ministerio, le aseguro que el juez le va a decir, sáquenlo de aquí, por favor, no me hagan perder el tiempo. Se lo aseguro. Digo, también, pasado de listo, este sujeto, por lo menos un sustazo, como dicen, unas 72 horas ahí en el frescobote, pero de ahí a que prospere esa de que lo vayan a refundir en prisión, eso no va a pasar, eso se lo aseguro. Seguimos. La jefa de gobierno pues presumió que ha bajado la delincuencia en la Ciudad de México, hizo comparaciones con el 2019, con otros años, presumió que ha bajado un 65% los índices delictivos de alto impacto. Dijo que ha disminuido el 65% entre enero y mayo de este año en comparación con el mismo periodo del 2019. Digo, no sé si ya se dio cuenta la jefa de gobierno que en ese entonces gobernaba la presidenta Sheinbaum la Ciudad de México. Acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad, la jefa de gobierno afirmó que la capital del país recibió la Copa del Mundo en un contexto de mayor seguridad tras 7 años consecutivos de reducción en la incidencia delictiva y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Dice, llegamos al Mundial con una ciudad más segura, mejor preparada y con una policía más fuerte, profesional y cercana a la gente. De acuerdo con las cifras presentadas, los delitos de alto impacto registraron una disminución del 8% respecto al mismo periodo del 2025.
Mientras que en 2019 se cometían un promedio de 148 delitos diarios de este tipo, actualmente la cifra se ubica en 50 casos al día, es decir, 50 delitos. Brugada aseguró que estos resultados son producto de una estrategia sustentada en 8 ejes: atención a las causas, fortalecimiento policial, inteligencia, tecnología, coordinación, etcétera, etcétera. Entre las acciones destacadas mencionó que el programa Aldea Juvenil, dirigido a jóvenes en situación de riesgo, la instalación de 36,000 nuevas cámaras de videovigilancia para alcanzar casi 120,000 cámaras en operación, así como la creación de 72 polígonos de paz. En el caso de los homicidios dolosos, la jefa presumió la reducción del 51% respecto al 2019 y de 8.8% en comparación con el año pasado. Actualmente la Ciudad de México registra poco más de 2 homicidios diarios. 2 homicidios diarios es la frecuencia que presumen los datos oficiales, cuando hace 7 años la cifra superaba a 4 homicidios por día. Bueno, yo le voy a decir algo. Es imposible que una ciudad tan gigantesca como la Ciudad de México pues tenga 0 delitos al día. O sea, hay gente mala, hay gente que se levanta en la mañana y dice: ¿a quién vamos a joder hoy? ¿No? ¿A quién vamos a perjudicar? ¿A quién vamos a matar? ¿A quién vamos a...? Hay gente que así se levanta. Y la jefa de gobierno pues no puede controlar eso, ¿no? Ni su secretario. Ellos están para consignar. Tú metiste un delito, vas para adentro, ¿no? Pero ellos no nos pueden estar cuidando a nosotros. Que el tejido social, pues como decía mi abuelita, sí, pero no. ¿Por qué? Porque hay gente mala. Hay gente que se levanta a hacer daño. Y esa gente hay que detectarla, y ahí sí el gobierno, la autoridad tiene que pepenarlos. Y es un proceso, vuelvo a repetir, como lo dije en la nota anterior: llevarlo al Ministerio Público, armar bien la carpeta de investigación, que el juez tenga las suficientes pruebas para que lo pueda entambar. Si no, no lo va a poder dejar en prisión durante un tiempo pues considerable, ¿no? Ojalá que estos datos se sigan en disminución, que los homicidios y la delincuencia siga disminuyendo, pero de ahí a que llegue a 0 es muy complicado. Seguimos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, del gobierno federal, pues dio a conocer que pues lo que se sabe es que habría una comunicación y un respaldo entre el ex líder del cártel Jalisco y los llamados Chapitos. El secretario Omar García Harfuch dijo que este señor, el Mencho, pues financiaba de cierta forma a esta facción de los Chapitos. Expuso que antes de ser abatido, el Mencho se había relacionado con facciones de los hijos de Joaquín Guzmán, conocido como los Chapitos. En algún momento, dijo, hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa. García Harfuch puntualizó que al momento, tras la muerte de Nemesio Ceguera, no se tiene ningún indicio de que la alianza entre el cártel Jalisco y los Chapitos continúe. Ahí mismo también Omar García Harfuch dijo que pues, el cártel Jalisco ha disminuido su poder y su alcance. Dijo que poco a poco pues, ha sido menos el poder que ha tenido el cártel Jalisco. Dice: como se demostró, la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida. Bueno, tenemos un comentario, vamos a verlo. ¿Con qué grupos delictivos tenía relación este cártel, específicamente con el cártel de Sinaloa? Mi respuesta fue que el vínculo más fuerte que teníamos detectado, teníamos en tiempo pasado, porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los Chapitos. Esa es la respuesta. Y producto de este vínculo, digamos, ¿qué alcances detectaron que tuvo esa alianza mientras el Mencho estaba con vida? En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa, nada más. ¿Intercambiaban personal, dinero? ¿Cómo funcionaba esa alianza? Un refuerzo financiero y de personal. ¿De qué lado? ¿De qué bando a qué bando? De cártel Jalisco a la facción de cártel de Sinaloa.
¿Eso generó alguna alerta en particular al gobierno Sí, sobre...? por supuesto, pues hubo siempre que hay un reforzamiento o algún tipo de alianza criminal, pues genera una alerta que hay que atender. Tras el abatimiento de este personaje, ¿continuó esa alianza, esa asociación? No, como lo mencioné en la respuesta anterior, ya no tenemos al momento ningún indicio de que esto continúe. No lo descartamos, lo que me refiero ahorita es que al momento no tenemos un indicio que continúe. Muchas gracias. A sus órdenes. Solo para recordar, Nemesio Ceguera, el líder del cártel de Jalisco, pues fue abatido el domingo 22 de febrero en un operativo llevado a cabo por el ejército ahí en Tapalpa, Jalisco. Tenía 59 años de edad y era uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Había una recompensa millonaria por información que condujera a su detención. Así que, pues bueno, pues ya falleció. Seguimos. La Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos informaron que, pues, más bien desmintieron que haya un desabasto de gasolina, de combustibles en las gasolineras del país. Dijo que esto no es verdad. Más bien dijo que lo que se ha hecho es un refuerzo para detectar las gasolineras en donde se estén dando menos litros a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia de Seguridad y Energía Ambiental. Pues estas también aprovecharon para rechazar las versiones que atribuyen al cierre de gasolineras por un supuesto desabasto. Aseguraron que existe suficiente producto para abastecer a los consumidores y que el suministro opera con normalidad. A través de un comunicado conjunto, las dependencias respondieron a información publicada en una columna de opinión en la que se afirma que el gobierno federal clausura estaciones de servicio para ocultar una presunta escasez de combustibles. Las instituciones señalaron que dicha versión es falsa y sostuvieron que las inspecciones realizadas a gasolineras forman parte de facultades legales de los organismos reguladores. En este sentido, precisaron que las verificaciones se efectúan en estricto apego a la normativa aplicable conforme a sus atribuciones y obligaciones. Además, explicaron que estas revisiones tienen como propósito garantizar que los consumidores reciban combustible de procedencia lícita, con los estándares de calidad requeridos en cantidades correctas y bajo condiciones seguras para los usuarios y el medio ambiente. Pemex aprovechó para decir que hay abasto suficiente de gasolina, hay abasto suficiente de combustible, así que nada que preocupar, nada que temer, hay gasolina suficiente, Magna, Premium, Diesel, hasta turbocina, ¿verdad? Seguimos. Hablando de petróleos mexicanos, Pemex informó que el supuesto fallecimiento de un trabajador de compañía ahí en las inmediaciones del Pozo CREM 1 en Las Chuapas, Veracruz, en la muerte de este señor, no se debió a una intoxicación o al que haya inhalado algún producto, sino más bien derivó de una enfermedad que tenía, toda vez de que circuló información que un trabajador de compañía pues que le trabajaba a Pemex, pues habría fallecido de manera abrupta por la inhalación de algún tipo de producto en las inmediaciones de este pozo. Pemex informó que este trabajador pues más bien falleció por una condición médica y descartó de manera preliminar que estuviera relacionadas con actividades operativas o una posible exposición a gases. Mediante un mensaje en redes sociales, Pemex emitió la aclaración luego de que en redes sociales y algunos medios de comunicación circularan versiones que vinculaban el deceso con las obras de remediación que se realizan en la zona. Esto tras un incendio, recordemos que ahí hubo un incendio en este pozo, en la comunidad Las Cruces, perteneciente a Las Chuapas, Veracruz, y ahorita estaban haciendo trabajos pues de limpieza. De acuerdo con la información preliminar disponible, el deceso se derivó de una condición médica y no está relacionada a actividades operativas o una posible fuga de gas o exposición de gas, etcétera. Entonces los reportes indicaban que el fallecimiento habría ocurrido durante las labores de remediación, de limpieza, emprendidas después de este incendio, que se registró meses atrás, aunque hasta este momento no existía una postura oficial sobre las causas del fallecimiento.
La empresa, la empresa contratista dice a través de un comunicado que reitera su acompañamiento familiar por la persona fallecida. Pues sí, no hay como tal, dice Pemex que no, que la muerte de ese trabajador no está relacionada con una actividad directa de su centro de trabajo, que no hubo ninguna fuga de gas, que no hubo, que se haya accidentado, que más bien murió de forma natural ahí en el centro de trabajo. Continuamos. Seguimos con información. Al Papa León XIV pues ya le están lloviendo las invitaciones para que visite México en los próximos años, a pregunta expresa de los periodistas que acompañan al Santo Padre en diversas actividades o giras internacionales del Sumo Pontífice. Pues él dijo que espera que en breve pueda visitar México. Dijo que no pase mucho tiempo, que no pase demasiado tiempo para ir a México. Dijo este martes a los periodistas sobre sus próximas visitas internacionales. Dijo, cuando le preguntaron ¿cuándo va a ir a México? Dijo, ahí vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo. Dijo el Papa sobre una eventual visita apostólica a México en 2027 al ser preguntado por los medios a su salida del Palacio de Castel Gandolfo, ahí en Italia. También dijo que es posible un viaje a Perú, el país con el que Robert Prevost, el nombre del Papa, tiene una estrecha relación y donde desarrolló una gran parte de su vida pastoral como misionero agustino. El Papa nació en Chicago y obtuvo su nacionalidad peruana en el año 2015. Tras su reciente visita pastoral a España entre el 6 y el 12 de junio, el próximo viaje internacional del Papa será a Francia entre el 25 y el 28 de septiembre, en una visita que incluirá París, la sede de la UNESCO, y el santuario de Lourdes. Entre las paradas previstas. En el primer año de su pontificado, pues el Papa León XIV además ha viajado a Turquía y al Líbano, y a 4 países africanos, entre ellos Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. También fue al Principado de Mónaco. Así que pues bueno, vamos a ver si en breve el Papa León XIV pues da ese salto a México y pues visita nuestro país. Seguimos. Bueno, pues el Salsa Fest, este evento internacional de música de salsa llevado a cabo en Veracruz, pues tuvo buenos números. Llegaron artistas internacionales, Maelo Ruiz, La India, también llegó Gilberto Santa Rosa, bueno, infinidad de artistas del género de salsa. El gobierno presumió que llegaron más de 500,000 de personas y se alcanzó una cifra récord de derrama económica por casi 1,000 millones de pesos. El gobierno también presumió que la zona hotelera, la ocupación hotelera, se superó o llegó al 100%, todas las habitaciones llenas en la zona conurbada, y el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona operó con el 97% de su capacidad. A diferencia de otros espectáculos masivos, el Salsa Fest se mantiene como un evento completamente gratuito, lo que le da ventaja competitiva y única en América Latina. Este año, pues bueno, se trajeron a diversos artistas y llegaron pues consumidores y visitantes más bien de diversas partes del país, de Latinoamérica y Europa, que llegaron al puerto de Veracruz y también llegaron ahí a Boca del Río. Qué bueno, ojalá que así sea y que así siga, y que además, dicho sea de paso, sean esclarecidas estos 2 homicidios en contra de comunicadores, periodistas ahí en Veracruz, que no se han esclarecido, que no se ha visto el avance en las investigaciones, y pues bueno, pues ojalá algo se resuelva en ese sentido. Continuamos. Y todo listo para el partido entre México y Corea esta noche. La alineación que se sabe que tiene Javier Aguirre después de este trompezón que tuvo en el partido inaugural. Innecesaria, además lo volvemos a repetir, innecesaria expulsión del jugador de ahí el día de la inauguración. Pues bueno, lo que se sabe es que pues se mantiene en la portería
se me fue aquí la nota. Ahí está. Raúl Rangel se mantiene firme en la portería. La defensa va a sufrir cambios en entrada con Edson Álvarez, quien se va a integrar como defensa central para apuntalar la saga junto a Johan Vázquez, cubriendo la baja obligada por la expulsión de César Montes. Innecesaria expulsión. Los laterales serán ocupados por Jorge Sánchez por derecha y Jesús Gallardo por la izquierda. En la mitad de la cancha, la apuesta de Vasco Aguirre se refresca con la entrada del joven Gilberto Mora, quien va a asumir la titularidad de un mediocampo complementado por Eric Lira y Álvaro Fidalgo. El tridente ofensivo de la escuadra mexicana no presentará modificaciones. Roberto Piojo Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez en punta. México se enfrentó a Sudáfrica. Sudáfrica, recordemos, en el partido inaugural el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca. Y esta noche será México contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara a las 7 de la noche dentro de la segunda jornada del Grupo A de este Mundial 2026. Por favor, denos su quiniela, déjenoslos aquí, por favor, para saber qué opina. Seguimos. Un ciclón tropical amenaza las costas del Golfo de México. El Golfo de México, aunque Donald Trump le quiera cambiar el nombre, el ciclón tropical 1 traerá bastante lluvia para las costas de Veracruz, de Tamaulipas, además con vientos sostenidos de 45 a 65 kilómetros por hora y oleaje en la costa tamaulipeca. Este potencial ciclón tropical 1 continúa localizado sobre el noroeste del Golfo de México y mantiene una trayectoria de alejamiento del territorio mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Desde ayer se mantiene monitoreado con el centro del sistema. El centro del sistema se ubicó a 55 kilómetros al suroeste de Puerto O'Connor, en Texas, en Estados Unidos, y a 260 kilómetros al noroeste de Matamoros. El fenómeno presenta un desplazamiento hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para el mediodía de este jueves, el sistema podría intensificarse a tormenta tropical con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional informó o exhortó a la población a extremar precauciones en las zonas afectadas por lluvia, viento y oleaje, incluida la navegación marítima. Así que hay que estar buzos caperuzos. Llegamos al final de la información. Muchas gracias por habernos acompañado con las noticias más relevantes aquí en Star TV Noticias. Le agradezco mucho que nos haya acompañado y que pase buen día.